Mi nombre es Alejandra Navarro Gálvez. Voy a explicarles el capítulo 7 del libro Cómo hacer tu primer trabajo de investigación de la autora Judith Bell. El título del capítulo 7 es El análisis de las pruebas documentales. Esta lectura toma algunos puntos importantes, las cuales mencionaré a continuación. Aproximación de los documentos. Esta nos dice que en una investigación se pueden dar dos tipos de enfoques, el enfoque orientado a la fuente y el enfoque orientado al problema. En donde el enfoque orientado a la fuente nos dice que las propias fuentes nos ayudan a generar preguntas de nuestro estudio, dejándose llevar por el material que aquellas contienen. El enfoque orientado al problema implica generar preguntas tras la lectura de las fuentes secundarias, leer lo que ya se haya descubierto sobre el tema de estudio. También nos habla de la localización de documentos. Hay que saber que es muy probable que la búsqueda de documentos tenga que abarcar fuentes tanto nacionales como locales. Por lo tanto, nosotros como investigadores debemos estar preparados porque algunas fuentes se pueden considerar confidenciales. Esto quiere decir que debemos informarnos sobre la disposición referente al acceso y consulta de esas fuentes. Las investigaciones también deben implicar el análisis de distintas fuentes, como pueden ser videos, fotografías, películas y otras fuentes no escritas. Sin embargo, las fuentes impresas no son las más fiables todo el tiempo, por lo que es importante hacer un análisis crítico al momento de consultarlas. Pruebas intencionadas y no intencionadas. Una última cuestión acerca de los documentos son las pruebas intencionadas y las no intencionadas. Las pruebas intencionadas son la información que quiere dar el autor original de los documentos, y las pruebas no intencionadas es cualquier otra cosa que pueda descubrir en un documento. La selección de documentos consta de la cantidad de material documental que podamos estudiar. Esta dependerá inevitablemente del tiempo que dispongamos para esta fase de nuestro estudio. El análisis de contenido se ha empleado para examinar sesgos y parcialidades como lo son en las noticias, los contenidos de periódicos y entre otros. Análisis crítico de documentos. El análisis crítico de documentos se puede dividir en crítica externa o interna. La crítica externa tiene como objetivo descubrir si un documento es a la vez original, o sea, si no es falsificado. La crítica externa es necesario saber con seguridad que lo que el autor produjo del documento. En cambio, la crítica interna es el método en el que los contenidos de un documento se sostienen a un análisis riguroso. Por eso es importante no aceptar las fuentes a la primera, se debe de examinar con detenimiento. Objetivo o tendencioso. Uno de los objetivos más importantes del estudio crítico es juzgar si la principal característica de un documento es su objetividad o su tendenciosidad. Fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las que se originan en el periodo que se estudia. Algunos ejemplos de fuentes primarias son las actas, los testamentos, informes económicos, etc. Las fuentes secundarias son las interpretaciones de hechos y acontecimientos en ese periodo, basadas en las fuentes primarias, como son los libros, las revistas, los periódicos o entre otros. Para mejor entenderlo, la fuente primaria es directamente lo que dice el autor y la fuente secundaria es su interpretación. Un autor retoma la idea de otro autor.